con el siempre estar a tope, rendir, dar los Sí, mejores resultados. Es insostenible. El alto rendimiento es insostenible y es insano. sí, es Entonces verdad. entonces, ahí estamos hablando un poquito de mediar, de hasta los mejores atletas le tienen que bajar, porque si no, o sea, tanto tiempo en el alto rendimiento terminan lesionados de por vida, cansados, quemados, asqueados. Sí. Entonces es eso, ¿no? No romantizar el alto rendimiento, y yo hablo más como hoy, que ya no quiero ser atleta de alto rendimiento en esta etapa de mi vida, un año, bajar la velocidad. Claro. Quiero seguirme enfocando en ser un ser humano de alto rendimiento. Óyeme, es profundo lo que tú acabas de decir, ¿eh? Sí. Es profundo, Rafa. No, yo la verdad que te admiro. Cuando yo me puse a ver todo lo que tú haces, dije, wow, no sé cómo se compagina la vida. Y mira que nos quejamos tanto. Yo la verdad, Rafa, que pues te cuento antes de empezar, de que aquí la idea es, Rafa, bueno, mi mayor audiencia está aquí en España y Estados Unidos. Pero para mí es súper importante que aquí puedan ver que lo que hace un latino, lo que hace un mexicano, lo que logra. Y tú sabes que aquí, bueno, pues el tema de las quejas, de que esto está mal, que yo estoy... Aquí en España cogen baja por estrés, baja por unas bajas de laborales que son tan tontas, Rafa. Y claro, o sea, yo lo que digo es, cuando alguien quiere quejarse, nada más hay que ver lo que ha logrado Rafa. Y es bueno la idea. Entonces yo quisiera, Rafa, que también tú puedas pues, promover tu servicio, tus Lo charlas, que tu quieras, mentoría. Esa lo sería que también quieras. la Y idea. también, por favor, Jordi, siéntete con la libertad de preguntarme lo que quieras, dudas genuinas, no hay pregunta tonta, no vayas a decir, ay, no voy a preguntar esto porque me pueden funar. No te preocupes, yo siempre también, a lo mejor habrá algún tema de ceguera, de cualquier cosa que te dé curiosidad, lo que sea, y si tú me dices, oye, es que ¿cómo está bien dicho? Qué bueno que lo preguntas, Jordi, porque así se disipan dudas y así a muchas personas allá afuera les quitamos eso. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Mucha gente les encanta decirme invidente. Para empezar, no me pongas un adjetivo calificativo o un sobrenombre. Para empezar, soy Rafa. Número dos, ya si vas a decir, te vas a hacer referencia a mi condición, soy ciego. Ni Claro. invidente, ni el que ve a obscuras, ni el que ve con los ojos del corazón. No, no, no. Ciego, porque mi condición es de ceguera. Punto. Ok. Wow. Entonces, a veces queremos, para tener una buena comunicación, pues nosotros somos voceros para tener esa buena comunicación y que la gente no diga, Claro. ay, ¿por qué le dijo ciego? Porque no sé si te ha pasado que no le digas ciego, mejor dile invidente. No, güey, o sea, al cojo no le dices simpatita, es cojo y punto, o sea, ¿sabes? Rafa, Rafa, a mí me había pasado eso mismo, creando el arte, yo había puesto primer ciego mexicano de Latinoamérica en subir al Everest, y alguien me dijo, no, no le puede decir Diego ciego, eso es una ofensa, es invidente, de que, ah, sí. Cierto. No, no, Entonces, no es cierto. Es ah, que es eso. Mi condición es ceguera, no invidencia. ¿Estamos de acuerdo? ok, O sea, si tú buscas hasta el tema médico, métete al tema, a donde quieras. O sea, ¿qué te dice un médico? Te acabamos de diagnosticar invidencia. Pues no. no, claro, es Ya verdad. ¿qué te detectamos? Ceguera. Tu condición es, soy ciego. Ok, ok, ok. Ah, perfecto, ok. Pues bueno, pues mira, es algo muy importante que quería saber. Qué bueno que que me lo está aclarando, Rafa. Ok, ok. Vale, entonces, bueno, te ponía esto como antecedente, siéntete con la libertad de lo que quieras, Jordi, soy todo tuyo. Y justo en este mismo tenor que estamos platicando, creo que lo hace sumamente digerible, en este tenor, platicando, divirtiéndonos, riéndonos, cuestionándonos. Y cuando se tenga que chillar, vamos a chillar, porque yo soy muy chillón. Qué bueno, Rafa. Pues muchísimas gracias, Rafa. Pues nada, pues vamos a darle inicio Una pregunta aquí. nada más, rapidísimo, Jordi. Sí, ¿Aquí estoy volteando de la manera adecuada? está perfecto. Te ves súper bien. Sí, sí, Súper. te ves súper bien. Para no estar así de, sí, Jordi, pues sí. Y yo después dije, mira, ¿cómo le digo que se voltea a la derecha? Exacto. Dice, hey, acá, güey.
Qué bueno. Sí, sí, te ves súper bien. Que es otra pregunta que yo quería hacerte, Rafa. ¿Cómo tú te manejas con los emails que me respondes contigo por email, por WhatsApp? O sea, Todo, o sea, lo que es WhatsApp, redes sociales, los contesto yo y el mail, tengo a mi equipo, mi asistente y todo eso. ok, ok, wow. Sí, O sea, tengo todo mi equipo, que me ayudan que, en creación de contenido en redes sociales. Yo soy la cabeza, pero ellos me ayudan a aterrizarlo en cuestión pues, de edición y toda esta parte y darle el seguimiento pues, a clientes y amigos. wow, Rafa, qué chulo, qué chulo, qué chulo. Bueno, pues nada, pues dicho esto, vamos a dar comienzo en 3, 2, 1, 0. Muy buenas chicos, aquí estamos en otro episodio más de tu podcast Huellas de la Montaña y en el día de hoy, bueno, con Jordi Toms y Javier, lamentablemente Javier no nos puede acompañar hoy por temas laborales, pero Javier, te mandamos un saludo muy fuerte. Hoy pues vamos a tener a un invitado muy especial. Este invitado bueno, que vamos a entrevistar hoy es alguien que teníamos ya mucho tiempo detrás de él porque es o sea, el mensaje positivo que tiene es, o sea, de verdad para llegar muy, muy, muy lejos. Le hago la historia de Rafael Jaime, quien vamos a entrevistar hoy, su origen, logros y filosofía. Pues Rafael nació en Salamanca, Guanajuato, en el 1988. Actualmente vive en Durango. A los 5 años, pues Rafael superó un retinoblasma que le permitió conservar la vista, pero a los 18 años enfrentó un segundo cáncer que lo dejó ciego. Lejos de rendirse como muchos pudieron haber hecho, él halló en el deporte una vía de superación. Comenzó como triatleta, llegando a completar un Ultraman y más tarde se dedicó al montañismo. Ha conquistado cumbres emblemáticas como el Chimborazo, Aconcagua, el Denali, siempre, siendo el primer latinoamericano ciego en lograrlo, y el Bonete Chico en Argentina, donde también fue pionero. En el 2023 alcanzó la cima del Everest, convirtiéndose en el primer invidente ciego, vamos a decir ciego, no invidente, el primer ciego en conseguirlo, junto a Omar Álvarez. Integra la cordada Obscuras, como el objetivo de completar los Seven Summits, que más adelante les contaré a quien no sepa qué son los Seven Summits. En la montaña se orienta por el sonido y el eco, además del apoyo de sus compañeros en pasos críticos. Su filosofía de vida se resume en la idea de que los pasos son los que iluminan el camino, encontrando en lo cotidiano una fuerza extraordinaria. Es a quien tenemos en el día de hoy. Muchas gracias, Rafael, por aceptar nuestra invitación. Oye, mi querido Jordi, te voy a llevar conmigo a las conferencias porque esta introducción está increíble, ¿eh? Muchas No, contratado, mi querido Jordi. yo feliz, Rafa. Mira, si tengo que llevarte el pasaporte, la maleta, el cable, yo feliz de la vida, ¿eh? No tengo problema. Oye, muchas gracias por la invitación. Gracias por la paciencia, que tengo una vida de locos y poder estar el día de hoy aquí. Un abrazo al buen Javi, que nos va a hacer falta en esta ocasión. Sin embargo, pues nada, contento para venir a compartirles y precisar un poco más de esta bonita introducción que hacías hacia mi persona. Te lo agradezco mucho y que nada, hoy me quiero entregar para todas las personas que nos van a estar escuchando como un libro abierto a compartir. Aquí no vengo a dar ningún tipo de speech, ni quiero mandarles un mensaje de positivismo. Solamente quiero hacer tangibles los alcances que la voluntad, que el amor, que la fuerza pueda hacer en los seres humanos. Y por qué no también hablar de los límites que tenemos, que no está mal tener límites. Qué bonito, Rafa. Gracias por esas palabras. Rafa, yo hay una pregunta. Bueno, tú sabes que antes yo empezaba a preguntarte, Rafa, yo tengo que darte las gracias por tu humildad. Vamos a conocer a través de esta entrevista es realmente tus logros, lo que has logrado hacer, tus alcances y lo que has logrado mover detrás de ti, Rafa. Y gracias por la humildad. Eso te hace de verdad increíble. Y voy a dar paso con la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Quién es Rafael? ¿Quién eres, Rafa? Es Rafa, difícil de responder, ¿eh? Es difícil. en México decimos chavorruco al que el que está entre el adulto mayor y el que se está retirando de ser joven, ¿no? Soy un chavorruco de 37 años. Justo soy un chavorruco de 37 años que creo que llevo una vida completamente normal.
que no hago nada extraordinario, que ni siquiera me he enfrentado a situaciones complicadas de la vida. Creo que si alguien caracteriza a Rafa, es que es una persona que ama vivir y que ama vivir porque aprendió a vivir a través de su madre, de su padre, de su hermana y de sus amigos. Lo que Rafa sí sabe hacer muy bien es faltarle el respeto a la vida. Y creo que ese debería, lamentablemente no hay licenciatura de faltarle el respeto a la vida porque yo ya me hubiera apuntado a esa universidad. Pero Rafa es alguien que ama la vida. Creo que lo podría simplificar porque seguramente podría decir, bueno, Rafa es un abogado que también es empresario y se dedica a tales cosas en el ámbito empresarial y bueno, pues soy conferencista, soy speaker y ¿qué creen? He corrido Ultramanes, Ironman, soy el único ciego en el mundo que ha hecho un Ultraman y he trepado cerros y el Everest. Pero eso es lo más irrelevante. Creo que eso solamente adereza el fondo real de mi vida. La verdad que la forma como tú lo explicas, Rafa, es como, wow, o sea, tan profundo y con tanto mensaje de positivismo que hay detrás de cada palabra. ¿Cómo fue tu infancia, Rafa? ¿Cómo llegas tú al mundo del deporte, del alpinismo? ¿Cómo era tu vida antes del primer diagnóstico de cáncer? Cáncer. Mi vida era espectacular. A ver, como bien lo mencionabas en un inicio, yo nací en una ciudad en México que se llama Salamanca, Guanajuato. Por temas de trabajo de mi padre, nos mudamos a una ciudad al norte que se llama Durango. Si bien en extensión territorial es enorme, es uno de los estados más grandes de México, era una ciudad pequeñita. Era una ciudad pequeñita, llegamos a vivir a un lugar lindo, tranquilo, en la colonia fraccionamiento donde nosotros vivíamos, estaba plagado de niños. Llegamos como viles desconocidos, pero era, pues creo que el carácter de mis padres era que empatizaban con todo el mundo, mi mamá era más amiguera que nada y por ende, pues eso se aprende, ¿no? Y yo a cualquier niño que veía en la calle me hacía su amigo y vivimos unos tiempos, unas infancias increíbles. Y no lo digo porque las actuales no lo sean. Sin embargo, creo que mi infancia fue muy afortunada porque yo desde los 3 años ya estaba en la calle sobre la banqueta o sobre la propia calle enfrente de mi casa jugando con mis vecinos. A los 3 años, jugando con la pelota y éramos una bola de 10 11 niños de la cuadra donde vivíamos. Fue lindo. Eh, estos típicos juegos de niño que juegas a timbrar las casas y sales corriendo a Sí. las escondidas, a la try, foot base, un poco de todo. Mi vida fue espectacular, muy, muy, muy bonita. Mi infancia fue muy bonita y efectivamente a los 5 años me pasa esto del cáncer, tengo un accidente que es de la manera en la que mis padres se dan cuenta que mi visión no está bien. Ahí Ok. detectan que tengo este retinoblastoma bilateral, que en palabras más sencillas es cáncer en las dos retinas de los ojos. Y te puedo decir que no cambió para mí del todo mi vida. No te puedo decir, ay, ¿qué crees? Pues a partir de ahí se puso cabrón la vida. No. ¿Por Ok. qué? Creo que el proceso complicado fue para mi padre, para mi madre y para mi hermana. Mis padres por tener un hijo enfermo, un hijo con cáncer, que en aquel entonces, hace 32 años, no había mucha información del cáncer, y mucho menos en los ojos, y sabiendo el riesgo que estaba cerca del cerebro. Sabían que si no me trataban, no solamente era perder la vista, sino también me podía costar la vida. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Toda la energía, el tiempo y la economía se destinan hacia mí. Y mi hermana, no digo que fue abandonada porque mis padres fueron unos grandes padres, pero el foco se fue conmigo y eso también es difícil para un hermano. Mi hermana adquirió responsabilidades que no le correspondían a una niña de 14 años, responsabilidades de adulto, y dejó de lado su adolescencia para echar hacia enfrente el motor de la familia. Para mí no fue nada diferente porque como un niño no entendía mucho de lo que estaba pasando. Y sí, recuerdo que iba a quirófanos y que estaba en quimioterapias y radioterapias,
Pero hablarte de dolor, Jordi, no puedo. Una o 2 ocasiones, momentos muy marcados, que híjole, me acuerdo de la quimioterapia y digo, ese día me dolió, pero es muy sesgado lo que recuerdo de eso. Yo me acuerdo que jugaba en la clínica donde me operaban, en los jardines con los otros niños, pero dolor no lo sentí. Y yo siempre hago este ejemplo. Cuando somos niños, somos superfuertes. Sí, No dimensionamos los retos de la vida, solamente los enfrentamos. Cuando somos niños, no conocemos de miedos. Y con nuestra inocencia, con nuestras ganas de jugar, con nuestra picardía, la forma en que le enseñamos el músculo a la vida. Así es que, a pesar de que me quitaron un ojo, a pesar de que estuve en el cáncer, a pesar de que fue un proceso de 1 año y medio, para mí no me movió el mundo. Creo que posterior a eso venían los siguientes retos. Y ya entramos en el reto humano, en la dinámica social, porque me ponen una prótesis y yo regreso a la escuela. Y pues al final del día luces diferente. Y los niños te señalan claro. y te empiezan a decir ojo de canica o de vidrio o no sé qué. Y las Wow. palabras pueden lastimar mucho, Uy, sí, mucho. claro. Y ojo, en la escuela, no estoy justificando, pero en la escuela de cierta edad, todo le ponemos un apodo, un sobrenombre a un compañero, una compañera, se cayó, te echaste un pedo y el pedorro para toda tu vida, ¿no? Sí, es verdad, Entonces, Rafa, es es, verdad. es lo más normal del mundo. Sí, sí, Lo sí, que, lo que sí es un diferenciador es el trabajo que hacen en casa los papás para ciertos valores, para tener compasión, amor, fuerza, inteligencia. Porque un niño de 8, 10, 12 años no está alejado de tener inteligencia. Y creo que la educación es muy importante. Y si bien viví estos momentos de bullying, como le llaman ahora, pues también me las aprendí a arreglar. Mis padres siempre fueron estas personas que me dieron el soporte emocional, pero me decían, Rafa, no podemos estar ahí siempre solucionándote la vida. Tienes que también enfrentarte tú. Tienes que resolver tú. Y sí, obviamente traía palos a mis compañeros cuando me decían cosas, pero tampoco esa era la solución. claro. Y entre muchas dinámicas y otras, ese fue el proceso más complicado que tuve en mi infancia. O el único, realmente el único. Porque quieras o no, te genera un vacío emocional, puedes jugar con el autoestima o no. Y no, mi autoestima no estaba por los suelos. De hecho, tenía muy buena autoestima, pero a veces si llegabas a casa y decías, puta, qué pesado día fue hoy. Claro. Y posterior a eso, una adolescencia increíble. De adolescente siempre practiqué muchos deportes, jugué béisbol, jugué fútbol, jugué básquetbol. También le entraba duro a la comida y ahí me puse un poquito, por no decir algo chubby. Ok. Parecía que las nalgas se me habían trepado a la espalda, ya sabes. Y bueno, pues también, ¿no? Es un proceso de canalizar emociones, o sea, con el tiempo, cuando eres más grande, te haces consciente de por qué te refugiabas en la comida, pues es una forma de canalizar emociones, ¿no? Y pues también fue algo que me generaba más inseguridad y yo creo que ese fue el tema principal por mí. Entró a la preparatoria, al high school, como entre los 5 y los 18 años, 15 y 18 años, perdón, y pues ahí ya me empiezan a gustar las mujeres. Y digo, güey, gordito, no, papi, bájele de peso, ¿no? Y eso lo digo hacia mí nada más. Yo no me meto con el peso ni el físico de las demás personas, yo hablo hacia mí. Que, güey, no, papito, póngase bueno, venga. Y empecé a poner un poco más de enfoque al deporte. Me di cuenta que el deporte me apasionaba, lejos de ser bueno, de ser un buen atleta, era algo que disfrutaba mucho. Ok. Jugar fútbol, básquetbol. El básquetbol fue el deporte en el que más destaqué. Y pues bueno, a veces la vida te da sacudones, sacudidas de manera pues abrupta. Sí. Y a los 18 años, cuando mi vista funcionaba perfectamente bien, un día despierto viendo muy borroso, me llevan con los médicos, me detectan cáncer.
Y pues el resto es historia. Wow. Rafa, por lo que yo veo, el papel de tu familia y de tu entorno fue decisivo para, como has dicho antes, tener esa formación, esa base de tu autoestima y de tu forma de ser. Eh, si tú dieras para atrás el tiempo, eh, ¿te hubiese gustado que te hubiesen enseñado algo diferente, que te hubiesen tratado de una manera diferente? Te pregunto, porque, por ejemplo, muchas veces por el bullying, pues nos hace salir adelante y demostrarle, mira, coño, yo ahora lo voy a lograr, pues yo ahora lo voy a hacer. Y muchas veces cuando tenemos pues esa carencia de amor, esa carencia de cariño, pues tristemente buscamos de donde no haya, con tal de tener esa necesidad, pero por lo que cuento de ti, tu familia fue muy importante, ¿correcto, Rafa? Definitivamente, mi familia, mis amigos, mi entorno, los momentos buenos y los momentos malos. Que me pude haber saltado muchas cosas que definitivamente digo, uy, hubiera estado increíble no haber vivido esto, definitivamente. Pero como lo dices, esto a mí me forjó carácter, me forjó autoestima. También, o sea, no es un aprendizaje en el momento de lo que vives, ni a las 2 semanas, ni al mes, ni al año. Creo que el aprendizaje, el madurar las ideas y los conceptos y las emociones cuesta mucho tiempo. Y al final del día, yo estoy agradecido con las buenas cosas que me pasaron en la vida, con las malas, con las buenas decisiones que tomé y con las malas decisiones que tomé. Y eso no lo cambio. Sin embargo, también no lo romantizo porque hay personas que realmente la pasan muy mal. Tú mencionas algo. O sea, yo tuve una familia espectacular, unos papás increíbles, increíbles, que con poco, con mucho hacían magia y que yo jamás escuché de su vocabulario un no se puede. Aunque las cosas no se pudieran, callaban y al menos lo intentaban. Pero, ¿cuántas personas allá afuera no tuvieron unos padres así? Tuvieron un entorno sumamente complicado y a esas personas no les podemos decir, cabrón, échale ganas, Claro. aprieta los dientes y sal adelante, porque no todos tienen la misma fuerza, la misma gestión de emociones. Por eso yo soy una persona, y lo voy a decir así, que no me agrada ni tantito, soy un detractor de estos mentores de vida, y te voy a citar, por ejemplo, un Tony Sí, Robbins. Y ahí lo conozco, claro. que me disculpen las personas, pero ¿por qué? Porque estas personas idealizan el concepto de felicidad, los pasos para ser felices, para conectar, para ser exitoso. No hay una regla perfecta para eso. Porque como yo siempre lo digo, perdón, los libros están hechos para las masas, no para ti en lo individual. Porque Tony Robbins no te puede dar una regla general, y lo tomo como ejemplo a él, a ver si no me Claro. banean por ahí. No, Este, adelante, adelante. Él no despierta donde tú despiertas. Él no desayunó lo que tú desayunaste, o omitió el desayuno que tú no pudiste comer. Exactamente. Él no tuvo la infancia, los padres, las abuelitas, los amigos, las cosas buenas, malas, las cuestiones geográficas, climatológicas, de saludes, hormonales. ¿De qué me hablas que hay una regla general para ser feliz? ¿No? Entonces, creo que lo que creo, y por mi experiencia personal, creo que cada uno debe encontrar la manera, las herramientas y el camino para hacia dónde tiene que caminar. Y yo abrazo todo lo que viví y afortunadamente tuve unos padres que me hicieron la diferencia, porque sin mis padres, esta historia se hubiera contado de manera diferente. Para que tú veas la influencia positiva o negativa que tienen los padres. De hecho, ayer con mi esposa había una película, no, el sábado, de eso mismo, de cómo los padres influyen en los hijos. Rafa, terminando la parte de tu infancia y entrando ya ahora a la parte de deporte, quiero tomarme un tiempo para leerte varios comentarios que nos han hecho. Mira, James y Eva nos escriben están haciendo el Camino de Santiago actualmente en Ah, España. buenísimo. Así que James es un montañero, ex militar y montañero también bastante reconocido aquí en España. Así que James, te mandamos un saludo. Mi tío desde República Dominicana presente, te está viendo. Y aprovecho para leerte el comentario de mi esposa Lola, que es preciosa y es muy bella.
¿Verdad que sí, mi amor? Pues mira, Lola te comenta, Rafa, dice, muchas gracias, Rafa, por contarnos tu vida. Te felicito porque a pesar de tu limitación física, no tienes ninguna limitación. Hay que ser valiente. Me hace muy feliz como reconoces a tu hermana. También nos está viendo David. David es un venezolano, es un chamo que vive en Francia, por los lados de Chamonix. Pues, David, ya acabo de decir dónde tú vives, metí la pata, pero bueno, David es un montañero también de alta montaña, un alpinista que, bueno, hace cosas increíbles en los Alpes aquí, así que también él está aquí presente en el día de hoy y por supuesto Eva, la pareja de James también, o sea que tenemos buena audiencia y bueno, y en Facebook tenemos también bastantes más. Eh, Rafa, gracias por ese valor, como dice mi esposa, que no hay ninguna limitación. Dios te ha usado por un motivo en la vida y como resaltas a tu hermana. Justo, y me encanta como lo dice tu esposa, que a pesar de la limitación física, porque sí, sí tengo una limitación física, es lo que hablábamos un poquito antes de entrar, también odio estos conceptos de, es que tú no tienes límites, el límite está en el cielo y tú ves con los ojos de corazón. No, sí tengo límites y de verdad, qué lindo que lo puntualice porque es cierto y no está malo, no es malo tener límites, a lo mejor lo abordamos más adelante, pero me parece acertado a veces le tenemos tanto miedo a hablar con asertividad que vamos endulzando y arropando palabras en el camino. Madre mía, que cada palabra tuya tienen tanto peso, Rafa. Rafa, cuando a ti te dan ya tu segundo pronóstico o tu segundo resultado del segundo cáncer, el deporte llega a tu vida. O bueno, tú o estabas ya haciendo deporte, pero diríamos pasabas ya al tema de triatlón, actividades ya extremas. ¿Por qué tú no dijiste, wow, segunda vez ya me caigo, es que yo no puedo más? ¿Qué realmente te motivó a decir, yo quiero el triatlón, yo quiero disciplinas extremas, yo quiero un ultraman? O sea, porque es muy fácil, pues realmente decir, mira, ya pasé uno, tuve energía, positivismo, pero después de tantos años, ay, que no puedo más. ¿Qué te dio fuerza para continuar? Hay dos cosas. Voy a regresar al mismo punto, el amor y la suerte. Son dos factores que cambiaron por completo mi vida. El amor, regreso al punto central, mi familia. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando crucé esa puerta de la casa, cuando regresé, ya sin ninguno de mis ojos, cuando la ceguera me iba a acompañar por el resto de mis días. Había un silencio sepulcral en mi casa. Mis papás rotos, quebrados. Los Wow, primeros días, las primeras semanas. Jordi, yo no les quería dar un cargo extra en la espalda. Yo también estaba destrozado y estaba quebrado y con muchas dudas, con muchos miedos. claro, Pero yo decía, voy a hacer como que aquí no pasa nada. Y sonreía. Decía, vamos a echarle chingazos, venga, vamos a enfrentarnos a la vida. Y yo agarraba un bastón y me salía solo a la calle y andaba corriendo por la casa como si no pasara nada. O sea, la única forma de que mis padres recuperen la tranquilidad es viéndome hacer una vida normal. Y ojo, no es que yo deseara hacer una vida normal, es que lo quería hacer porque mis padres se merecían estar en paz. claro. Entonces, creo que eso fue lo que me movió de primer inicio. ¿Por qué? Porque hacía lo que tenía que hacer en la vida, pero no tenía un rumbo. Iba y seguía estudiando, pero no tenía un rumbo. Por dentro me sentía vacío, pero yo sonreía. Decía, al menos esta cara les tengo que dar hasta que mis padres no estén aquí. Y me sostenía de lo que fuera, honestamente, de lo que estuviera a mi alcance. Y ahí es cuando conozco la suerte, en buscar esta cabida en el mundo, en seguir haciendo mi vida normal. Pues empiezo a meterme al gimnasio, me meto a clases de spinning, me quería poner pues medio sabrosón. Ojo, Rafa, que ojalá yo con el cuerpo que tú tienes ahora mismo, ¿eh? Ojalá yo. Y ahí es donde viene la suerte, porque el hecho de estar haciendo cosas diferentes,
constantemente. Me hacía conocer personas diferentes. Y esta anécdota la cuento en una conferencia. Un día estaba corriendo en el parque de la ciudad donde yo vivo. Estaba corriendo con un amigo y alguien llega, me para y me dice, hola Rafa, ¿cómo estás? Perdón que te interrumpa, me llamo el doctor Jesús Epichu Rivera. Y fíjate que yo soy médico en deporte, tengo una escuela, un equipo de alto rendimiento y no sé, he pensado, he dudado en abordarte y digo, ¿y si le propongo que hacemos un triatlón juntos y yo lo guío? ¿Te animarías, Rafa? Y yo, sí, vamos a hacer un triatlón. Órale, padre, se emociona, no, va a estar poca madre, qué padre. Oye, pues mira, aquí te va la dirección, ubicas dónde está tal lugar. Sí, ahí está mi clínica, te espero el lunes, cáele como a mediodía. Perfecto. Se va Pichu y le digo a mi amigo de al lado, oye, güey, ¿y qué es el triatlón? ¿Qué le acabo de decir? Que sí. O sea, tú te acababas de meter en la boca del lobo. ¿Sabes lo que? Y aquí es donde voy a abordar este Ay, punto. La suerte se trabaja. Para tener suerte, hay que estar en el momento indicado, con las personas indicadas, en el lugar indicado. Y afortunadamente ese día estaba en ese parque con mi amigo, en el momento correcto para que se atravesara Pichu en mi vida. Pichu me invita a su equipo, empiezo a correr. El primer día que salgo a correr con ellos, corro 15 kilómetros y yo me siento increíble y es como de, madre güey, mía. ¿por qué no hacemos en 2 meses hay un medio maratón? Pum, corro mi primer medio maratón. Me siento increíble. Me acuerdo, mi primer medio maratón fue a 5 el kilómetro, sin correr nada. Y era de, wow, qué padre. Y me dice Pichu, güey, en un mes, más bien yo le digo a Pichu, oye Pichu, en un mes hay un maratón en tal lugar, ¿crees que la arme? Pichu me dice, sí, 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 sí la armas. Me inscribo en mi primer maratón a los 3 meses de correr, de empezar a correr. Y me Madre emocionaba, mía. deja tú los 42.195 kilómetros corriendo. Esto es lo más irrelevante. Me emocionaba el entorno que había a mi alrededor, mis compañeros, mis compañeras, el ir a correr, cómo me la pasaba increíble. Cuando te picas con tus compañeros y vas apretando el paso y ese esfuerzo, esa sensación de libertad, porque tenía esa sensación de libertad, a pesar de que voy guiado por un compañero, pues para mí correr en la carretera era una sensación de libertad. Y algo muy importante, que estaba siendo parte de la vida, de una dinámica social, y que muchas veces, como personas con discapacidad, somos segregados. Pero aquí no era que me abrieran nada más las puertas, porque las puertas me las abrió Pichu, pero quien se estaba abriendo esas puertas era yo. Y es cierto. Y entonces, esto me cambia por completo. Conseguimos mi primer bicicleta, una bicicleta tándem doble, ya saben, mi guía va enfrente, yo voy atrás. Y las primeras veces que me subí a la bicicleta eran de terror, iba agarrado casi casi hasta de los dientes en el volante, pero al mismo tiempo era maravilloso porque dije, ¿cuándo pensé que me iba a volver a subir a una bicicleta? Y luego en la carretera, y luego yendo a 30, 40, 50 kilómetros por hora de subida, de bajada, de lo que sea. Wow. Pichu, me acuerdo mucho, tenemos esa foto donde Pichu va manejando la bici y pues yo voy tenso, agarrado de atrás y lo que pues me iba soltando poco a poco. Me dice, mira, me dicen ping-pong. Y me dice, ping-pong, estira tus manos. Y yo las estiro y me agarra las manos y me dice, Titanic, así como Rose y Jack, ya sabes. Y yo, no. Qué sensación de libertad sentiste, Rafa, ¿eh? No, pues en ese momento de miedo y yo, estás loquísimo, Pichu. Y estas cosas te van construyendo, te la pasas increíble. Claro. Dices, ¿cómo la simpleza de subirte a una bici te puede hacer un mindset y tener un día completamente diferente? Una semana completamente diferente. Entonces me sostuve de esto y el 13 de julio del 2013
Me convertí en el primer triatleta ciego en la historia de México nadando 1.9 kilómetros, 90 en bici y 21 corriendo. También les voy a presumir a todos que fui el primer ciego de mi categoría. Pues obvio, era el único, entonces tenía que llegar el primero. Ya sería el colmo que no hubiera llegado. Pero fue un día espectacular. Fue un día espectacular porque me sentí muy vivo. Y entonces ya no era que estaba buscando una vida solamente para que papá y mamá estuvieran tranquilos, sino ya estaba viviendo una vida que disfrutaba. Wow, wow. Rafa, eso que tú comentas de tus padres, de hecho, lo comenta mi esposa, te pone un comentario y dice, estoy tan segura que tus padres no pueden estar más orgullosos de ti. Tu resiliencia es admirable y ellos seguro que te agradecen tu esfuerzo por ser feliz, porque es lo único que ellos realmente desean. Y te dice James, el que es un montañero muy conocido, un amigo, dice, dale mis felicitaciones a Rafa por esos logros y ese mensaje que nos transmite a aquellos que siempre o en ocasiones nos ponemos esas trabas a la hora de conseguir algo o lograr algo. Y con nosotros, bueno, está Miguel también. Miguel, te mandamos un abrazo muy grande. Y mi amigo José Ángel, Las Montañas y yo, es también un montañero pues bastante importante que es a quien admiro. Él es muy humilde en lo que hace y lo que hace son bestialidades. Y él te dice, gracias por esta entrevista, la veré luego con más tranquilidad. Y te dejaré comentarios impresionantes. Gracias por esta entrevista que cada día van a más. Felicidades. La verdad que, Rafa, escucharte a ti es algo que nos emociona muchísimo porque tienes tanto ejemplo de superación, de admiración y sobre todo de humildad, que eso es lo que más, lo más importante, Rafa. Carles Julio, mi amigo, él es sexólogo, trabaja en Nueva York, médico, dice, I love it, le está encantando esta entrevista. Rafa, te pregunto, una vez tú has sido ya pues el primer ciego en ganar esta carrera, tú sientes el llamado de la montaña. ¿Qué te motivó a dar el salto del triatlón al montañismo? Bueno, fue paulatino, porque el triatlón fue, mi primer carrera fue un medio Ironman, después fue un Ironman, después un Ultraman, que soy el único Ultraman ciego del mundo, 10 kilómetros nadando, 421 en bici, 84 corriendo en menos de 36 horas. Y siempre lo que estaba buscando era tener experiencias diferentes. Después me dicen, güey, vamos a correr a la montaña. ¿Cómo que a la montaña? O sea, piedras, imagínate, o sea, piedras, ¿dónde? En todos lados, madres, pues, ¿cómo? ¿Sabes? Ay, Entonces me aventuro y me gusta, se vuelve un reto interesante para mí porque no es sencillo correr en la montaña. La no, no. primera carrera en la que me inscribí fue una montaña semitécnica, terminé con los pies destrozados, kilómetro 86, no terminé la carrera, me faltaron 14 kilómetros y todo el mundo me decía, oye, esto es un fracaso. Te dijimos que iba a ser complicado, iba a ser un fracaso. Y yo, fracaso es lo que no se intenta. Wow. Y el año siguiente llegué y completé esa carrera de 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque ya sabía dónde tenía que caminar, dónde no debía de correr, cómo me tenía que cuidar mis pies, qué tipo de tenis tenía que usar, mejores instrucciones entre mi compañero y yo, mi amigo y yo. Entonces, me gustó mucho y entonces siempre era como una experiencia más. Y ese realmente es mi primer contacto con la montaña, si bien no con la alta montaña, pero sí con la montaña. Claro. Y entonces empecé a correr 100 kilómetros, 50 kilómetros, 160. Acabo de regresar del maratón de sables de los 250 kilómetros en el desierto del Sahara, ahora en abril. Y ¿Qué? sí, 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 fui a correr con un amigo Gonzalo Medel, el famoso maratón de sable, los 250 kilómetros. Una experiencia increíble, conocí gente espectacular de España, de Costa Rica, de Chile. Padrísimo, 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 pero regresándome dos pasitos para atrás, en algún momento alguien me dice, oye, pues, ¿por qué no vamos a una montaña? ¿Cómo que una montaña? Sí, vamos al Pico de Orizaba. El Pico de Orizaba es la montaña más alta de mi país, Sí, claro, claro. 5,630 metros de altura.
Esta persona que me lo decía era mi novia. Oye, ella era escaladora y montañista y era súper pro. Entonces me dice, pues, ¿qué le dices a tu novia? Sí, mi amor, a donde tú quieras. Así como le dijiste a tu mujer ahorita, igual yo, ¿no? Entonces, aventurarme a la montaña fue algo maravilloso. Yo no sabía a qué iba. Debo de confesar que yo soy muy caluroso. Yo iba con unas botas que me compré para media montaña. Me prestaron un pantalón para esquiar. Llevaba una camisa de franela porque antes de subir a la montaña iba con unos vaqueros y una camisa de franela de manga Madre larga. mía, Rafa, vamos mal, ¿eh? Me puse, me puse una camisa, pues no me quité mi camisa de franela y me puse un rompevientos Ok, arriba. ok. Subí sin guantes porque, te repito, soy muy caluroso. Llevaba mis guantes, o sea, sí llevaba ese equipo para que no digan, ay, que no, no, no. O sea, sí llevaba el equipo, pero decía, si lo necesito, lo voy sacando en mi mochila. Y caminar entre rocas, sentir la altitud, estar en un glaciar. El, y miren, les voy a platicar qué tan maravilloso fue para mí mi primera vez, porque llevaba Cuéntame, Rafa. un bastón de una tienda que espero que patrocinen el siguiente episodio de tu podcast. Creamos unos bastones de Decathlon. Javier, que de hecho Javier no está viendo ahora y su esposa Adela también le mandamos un saludo a Javier, que te manda saludos, dice un gran saludo, Rafa. Javier es fanático de Decathlon, fanático, así que tú hablas que él va a estar contentísimo Pongan de pilas para escucharte. que patrocinen el próximo episodio. Y entonces, hay unos bastones ahí de quechua que tienen ciertos hoyitos para donde tú los ajustas. Sí, Entonces, esa madrugada, cuando estamos acercándonos a la cumbre, que estamos sobre el glaciar, yo creo que ya estábamos sobre los 5,300 metros, madre mía, el viento empieza a pegar y entonces el viento pasa entre esos orificios y se hace un leve chiflido. Se escuchaban. me Y yo decía, imagino. ¿de dónde viene ese chiflido? Y entonces yo tenía un trip con la montaña, sentí una energía, iba disfrutando, pero también me iba costando mucho esfuerzo y escuchaba el chiflido. Yo decía, la montaña me está hablando. Y después descubrí que era el chiflido del bastón y que la montaña jamás me habló. Pero, pero fue tan especial Claro, porque para mí generó una conexión con lo que estaba haciendo, que si a la montaña me está diciendo, oye, aquí estoy, no va a ser sencillo, claro. pero aquí te estoy esperando. Entonces ponía cada vez más atención en mis pasos, en escuchar cómo se iban moviendo mis compañeros, sentir la cuerda. Y ese día que hicimos cumbre fue un día espectacular, porque como ciego tengo la capacidad de, a través del rebote de los sonidos, dimensionar el lugar en donde estoy y las cosas y saber las dimensiones sin siquiera tocarlas, como un Wow, murciélago, Rafa, wow. Como un pero sonar. como un sonar, tal cual. Pero imagínense cuando están en un lugar muy alto, en este caso en el techo de mi país, Claro. y el viento, perdón, el sonido no rebotaba en ninguna parte. Lo único que sentía era inmensidad. Entonces para mí Rafa, esto es sinónimo que hay un mundo muy grande allá afuera que descubrir, que explorar. Claro. Y las montañas se convirtieron en ese mundo. Me enamoré tanto de la montaña que me quedé con la montaña y se fue mi ex. Y fue espectacular. Le agradezco mucho a Isa Bolívar, que fue quien me incentivó, mi exnovia, a subir mi primer montaña. Ahí conocí a Axel Palomares esa misma ocasión. Con Axel empecé a subir todas las montañas de México y de ahí era, ¿y qué más podemos hacer? Y Ecuador, y el de Nali. Conocí después a Omar Álvarez, que por un tiempo fue mi cordada, y esto se iba haciendo más grande. En un inicio, y también debo decirlo, era una experiencia increíble porque, pues para mí estar en una montaña, cruzando grietas, escalando paredes vertical de hielo con los ice tools, aprender ciertas técnicas, manejo de cuerdas, pues para mí todo era un aprendizaje increíble y estar sorteando eso sin ver y bajar a ras de piso, decir, güey, o sea, he vivido cosas más complicadas arriba en la montaña, me siento con el cuero más duro, con la piel más dura para enfrentar las situaciones de la vida a ras de piso. Pero también llega un momento donde todo nos estaba saliendo bien,
donde cada vez queríamos algo más y em, perdí la noción de subir la montaña por gusto y más bien era por ego. Por el hecho de decir, soy el primer ciego que ha escalado los 5 volcanes más altos del mundo. Soy el primer ciego. Y me perdí de disfrutar. Y lamentablemente o afortunadamente volví a tocar piso en el sentido de, no porque presunción ni nada por el estilo, no, pero se volvía más un reto deportivo que algo de experiencia para disfrutar, Ok, ¿no? ok. Entonces, cuando muere mi madre, cuando mi madre fallece, que yo vengo de regresar de Alaska, de escalar el Denali, ahí me sacude todo y haber perdido a mi madre, pues fue un momento bien doloroso. Y digo, ya no quiero subir una montaña por un récord, por ondear la bandera mexicana, por la foto. Quiero subir porque estar allá arriba es como estar un poquito cerca del cielo, cerca de ella. Dialogar, decirle que la extraño, que la amo, que me está costando mucho trabajo dejarla ir. Y a pasos de mortal, así me acercaba de vez en cuando cada que iba a una montaña. Escribía su nombre en el hielo y bajaba tratando de regresar lo más pronto posible. Y entonces la montaña para mí se convirtió en un templo sagrado, de conexión con ella, conmigo, de aprender, de sumergirme de manera mucho más sensorial en lo que estaba haciendo y generarle mucho más respeto a ese lugar que me había enseñado tanto. Rafa, antes que nada, siento mucho lo de tu madre y me siento identificado contigo. Mira, aquí tenemos a Eva, carita llorando, mi esposa, carita llorando. La verdad es que, wow. Y yo estoy a punto de él, pero me estoy aguantando, Rafa, porque también mi madre pues va avanzando en edad y yo que vivo en España, ella vive en República Dominicana, pues muchas veces me pienso cuántos viajes me quedan a su lado viéndola, disfrutando de ella. O sea que realmente nos está tocando, Rafa. Gracias por abrir tu corazón a nosotros. Tú comentabas Gracias. antes de que con Omar Álvarez hicieron la Cordada Obscuras e hicieron los 7 summits. Eh, Sí, sí, bueno, el proyecto Cordada Obscuras, de hecho, nació con Axel, con él. En esencia, para mí, Cordada Obscuras fue cualquier viaje que yo emprendiera de montaña. ¿Por qué? Porque justo en 2019 me fui con 8 amigos españoles al desierto del Sahara. Nos fuimos a correr 100 kilómetros por el desierto y al día siguiente le dimos un pegue al Tubcal hasta la cima. Entonces, para mí, ellos eran mi cordada. Y les voy a platicar un poquito, ese proyecto estaba padre. Traíamos en adelante, la adelante, mochila pues Rafa. dulces, un poco de ropa que íbamos entregando ahí en Marruecos, en el desierto del Sahara. Pero íbamos 3 personas peculiares. El proyecto se llamaba Incompletos. Iba un amigo que había perdido no sé cuánto de estómago y huesos porque había tenido mucho cáncer, un amigo español, Juanito. Ok. Iba otro amigo que se llama Nacho, que él no tenía un pulmón, era como Nemo, pero nomás tenía un pulmoncito, no, en vez de una alita. E iba yo. Perdón, Rafa, que me río, pero es que como tú lo cuentas, muy cómico. Claro, no, no, es que lo contábamos así, a Juan le decíamos la bolsa de huesos, o sea, así nos hablábamos, ¿no? Y luego yo el ciego, me decían el topo. Entonces, ¿qué pasa? Que iban otras 6 personas y que mientras corríamos los 100 kilómetros, muchos de ellos, ay, me duele, ay, no puedo, ay, el calor, ay, ¿cuánto falta? Y entonces nuestro eslogan era, al final, ¿quién completa a quién? Porque nuestra chamba era jalarlos, era motivarlos, era platicarles, era empujarlos. Entonces era un proyecto muy bonito. Y cuando llegamos al día siguiente a la cima del Tubcal,
llegamos todos a cumbre, y yo sacaba en aquel entonces una bandera con el símbolo de la discapacidad, que generalmente suele ser de la persona con silla de ruedas, y yo Sí, subía con una correcto. bandera de esas, yo subía con una Wow, bandera de estas tachada, porque yo decía, aquí no hay discapacidad. La discapacidad sí es una cuestión física, cognitiva o sensorial, pero puntualmente yo creo que la discapacidad es más bien un estado de emociones y de pensamientos, claro. que la discapacidad de ser conformista, ser miedoso, ser perezoso. Es la falta de atrevimiento ante la vida. Y yo por eso jamás me sentía como una persona con discapacidad en ese sentido. Y entonces ellos eran parte de mi cordada, porque he entendido a lo largo de los años que no hay historia que se construya de manera individual. Y afortunadamente he tenido grandes cordadas a lo largo de mi vida. Mis padres, mis amigos que conozco desde la infancia, personas nuevas que he conocido en el camino, socios, montañistas, amigos. Y entonces Cordadas Obscuras nació con ese contexto de mandar mensajes, que ahí es justo un poquito donde se distorsiona de alguna manera para mí, que se vuelve más ego que otra situación. Y posterior a que muere mi madre, pues lo entiendo de una manera diferente. Justo en ese camino, Omar Álvarez y yo emprendimos algunas montañas, el Aconcagua, el Denali, el Elbrus en Rusia, el Kilimanjaro, y en 2023 decidimos ir al Everest. En este momento, pues yo estaba atravesando ese momento emocional y dije, ya sé cómo voy a hacer ese gran cierre con mi madre, le voy a ir a dejar un beso en lo más alto del mundo, lo más cerquita al Wow, cielo, wow, que wow, ahí voy a hacer Rafa. este cierre porque quiero que vea materializado que me estoy convirtiendo en el hombre que quiso forjar. Así es que Omar y yo nos aventuramos. En 2022 fuimos a Manaslu, una temporada bien complicada en Manaslu. Yo llegué hasta 7,200 por ahí. Fue la temporada donde hubo muchas avalanchas, muertos. Una compañera, yo estaba antes sponsoreado por The North Face, y la que era la imagen internacional de The North Face falleció ahí. Wow. Otros compañeros en campamento se bajaron 5 minutos antes que yo y murieron en una avalancha. A Omar Álvarez le dio un edema pulmonar y yo me fui pues con el Sherpa improvisando, buscando cómo hacerle. Y pues ya teníamos el contacto de lo que era estar en los Himalayas en Claro, en los 2023, 8000. en los 8000, en 2023 fuimos a Everest, ya con este conocimiento de lo que se trataban los Himalayas, las rotaciones. Y ahí, pues bueno, también se complicó un poco porque al principio todo iba muy bien. Omar vuelve a sufrir otro edema pulmonar. Ah, pobrecito. Lamentablemente se tiene que bajar, lo va con un helicóptero y yo me quedo allá arriba. Y Gesman, quien era mi compañero, nuestro guía, le digo, pues se acabó la expedición y me dice Gesman, no, no, si tú quieres ir, yo te acompaño. Yo he ido 7 veces a la cumbre y yo, oye, pero prácticamente entre tú y yo la comunicación está medio complicada, él casi no hablaba inglés, me hacía señas y yo, güey, si te acuerdas que soy ciego, ¿verdad? No me hagas señas, por favor. Y menos cruzando el glaciar del Kumbu ni nada por el estilo. Entonces, Peligroso glaciar del Cumbo. sí, entonces crear la comunicación. Había algo que era muy importante y que creo que debe existir en los equipos, y no es romantizar, pero debe ser armonía, empatía, y eso existía entre Gesman y yo. Es un tipo muy fuerte, la verdad es que, y sin que suene egocéntrico, soberbio, pero soy un tipo muy fuerte, la experiencia la teníamos, mucho más él que yo, y habíamos terminado la última rotación, así es que decidimos emprender camino Gesman y yo, fue una odisea, lo que me había costado cruzar, bueno, aparte que el glaciar del Kumbu está cambiando constantemente, pero lo que me había costado 5 horas junto con Omar cruzarlo anteriormente, acá nos costó 9 horas, entre el Claro. estrés, el cansancio y todo, por la falta de comunicación tan certera. Yo estaba preocupado, estaba estresado cuando llegamos al campamento 1, y estando ahí en campamento 1, digo, no, esto es un suicidio, yo me voy a regresar. Y luego ahí pensaba y decía,
güey, si te regresas vas a volver a pasar por el glaciar del Khumbu, ya dale para arriba, cabrón. Y siempre, obviamente, con las proporciones adecuadas, sin esto de tener mal de cima, que te enloquece llegar a la cumbre y que no te lo sacas de la cabeza y das todo por estar allá, ¿no? Pero yo tengo una frase que digo, güey, estás más cerca de llegar a cumbre que de regresarte a tu casa. Claro. Entonces, respiré un poco, comimos una sopa, nos fuimos directo a campamento 2. Ese día nos aventamos los 2 campamentos seguidos. Descansamos una noche en campamento 2. Tenía en ese momento una exnovia rusa que conocí justo en las montañas. Juego Oye, mal, pero me Rafa, fue pero bien. Rafa, déjame recordarte que mi esposa está viendo este podcast, y yo le he dicho a ella que en la montaña no se liga. Al paso que vamos, no me dejaron salir ni al supermercado. Bueno, para beneficio tuyo, yo no ligué, me ligaron. Mi amor, No, oíste. la verdad es que sí, también yo jugué bien mis cartas en ese momento, pero eso se los dejo Esta en otra sangre historia. latino, Rafa, esta sangre latino. Exacto. Entonces, pues nada, me había hecho de una novia y ella venía de hacer cumbre Ok. y cuando llega, su primer comentario, expresión que me dice es, yo no sé cómo le vas a hacer para cruzar el Hillary Step. Y yo de, Wow. fuck, no me des motivación, por favor. Claro. Entonces ahí me asusté un poco, le empecé a preguntar a todo el mundo, oye, ¿cómo está el Hillary Step? Bla, bla, bla. Y cada uno me daba una versión diferente. Y entonces a una amiga que se llama Viri Álvarez, montañista mexicana, le mando un InReach y le digo, oye, Viri, ¿cómo está el Hillary Step? Y me dice algo muy, muy, muy certero, muy inteligente. Me dice, Rafa, es que yo te podría decir cómo es, pero cada uno te va a dar una perspectiva diferente. Enfréntalo y resuélvelo ahí. Para cada uno es bien diferente. Dije, totalmente cierto. Me dejé de eso. Dije, güey, ¿por qué estás perdiendo el control? Jamás habías perdido el control, jamás estabas estresado en ninguna montaña. Regresa a tu punto zen. Día siguiente salimos a campamento 3, lo disfruté enormemente en las cuerdas fijas, rumbo a la pared del Lhotse. Me sentía fuertísimo, a 7600 empecé a usar oxígeno del campamento 3 hacia campamento 4. A los 7600 empecé a usar oxígeno, no porque estuviera cansado, pero ya me costaban mal los pasos, daba Ok. 100 pasos. Entonces Guessman me dijo, usa el oxígeno al mínimo. Ahí hubo algo muy inteligente que alguien me dijo, Rafa, usa el oxígeno al mínimo siempre. Cada cuerpo es diferente y no es una regla general. Me dijo, si puedes, usa el oxígeno al mínimo para que no seas dependiente del oxígeno, porque si arriba el oxígeno ni siquiera te funciona, lamento decirte que estás muerto. Claro. Así es que iba usando el oxígeno a punto 5, llegamos a campamento 4, a 8000 metros de altura, y para mí era como estar en el espacio. Decía, estoy a 8000 metros de altura, ¿en dónde carajos estoy? Wow. Wow. Y me quitaba la máscara, y pues cada movimiento que hacía me levantaba, me quitaba las botas y era de... Pero decía, en vez de asustarme, era de, wow, estás a 8000 metros, cabrón. Y entonces nosotros llegamos a las 2 de la tarde, 1, 2 de la tarde más o menos, a campamento 4. Guessman me dice, 10:30 de la noche, nos vamos hacia la cumbre. Voy a preparar una sopa. Y le dije, ok, yo me voy a echar una siesta. Me fui a acostarme, intentar dormir un poco. Y sí me dormí, pero me levanté asustado porque como me dormí sin mascarilla ni nada, repito, mi desconocimiento sobre los 8000 metros, Claro. me levanto y digo, la mascarilla, no me vaya a dar muerte de cuna, ¿dónde estoy? Después que he llegado hasta aquí. Exacto, entonces ya me controlo, digo, tranquilo, me siento bien. Pues obviamente sufres alucinaciones a veces ahí arriba por la ausencia de oxígeno. Volvimos a descansar otro rato y a las 10:30 Guessman y yo estábamos dando los primeros pasos fuera de la carpa. Fuimos el último grupo en salir. Y esto que voy a mencionar no se trata de una carrera, repito, ni de que soy mejor, no soy mejor, no. Pero fuimos los últimos en salir. Se preveía una muy buena ventana.
Qué bueno. Salimos esa noche, salieron como 30 personas, 30, 35 personas hacia cima y me sentía con la confianza, me sentía fuerte. Gesma me preguntaba, ¿estás bien? Y yo le decía que sí. La primer parte se me pasó rapidísima. Nos teníamos que quitar de la cuerda fija para poder rebasar personas que iban mucho más lento y el ir atrás de ellos nos iba enfriando mucho. Claro, Entonces claro. a veces nos teníamos que quitar el mosquetón para dar algunos pasos, unos cuantos metros sin seguridad y volvernos a enclipar en la cuerda. Y cuando llegamos al balcón del Everest, me pregunta Gesman, ¿cómo estás? Y yo, muy bien. Saco un poquito de té negro de mi mochila, le doy un sorbo, saco de mi mochila, perdón, de mi pantalón, un chocolate Carlos V, que es una marca de chocolate mexicano. Sí, sí, lo conozco, claro. Y ese chocolate tenía un recordatorio de, güey, este es el recordatorio que tú tienes que regresar a casa. Wow. Entonces le doy una mordida, se me salen algunas lágrimas de acordarme de mi familia, pero digo, Claro, emociones de plomo, aquí no te puedes quebrar y no, ni siquiera las emociones pueden jugar aquí. Aquí tienes que ir más sereno, más tranquilo, porque hasta las mismas emociones te desgastan físicamente. claro. Entonces, de ahí nos vamos hacia la pared o semipared, hacia la cumbre sur del Everest. Todo muy bien, el viento empieza a pegar un poco, entre la mascarilla, el no ver, el viento en mis orejas, pues me quedaba por momentos sin tres de mis sentidos. Entonces en esos momentos complicados era de, Rafa, no pierdas el control. Esto lo has hecho muchas veces. Siempre has encontrado la manera de adaptarte a la vida. Y para mí fue eso el Everest. Sí, la montaña más alta del mundo, pero fue un ejercicio, es como si fuera un examen para aplicar lo aprendido en la vida. Yo no soy un montañista profesional. Yo soy un montañista de turismo, como les llaman ahora, definitivamente. Y por obvias razones, y es la manera en la que me tocó hacer montañismo. Y no estoy peleado con ello. Pero yo tengo mis propios retos y no les digo a los demás, pues suban a ver ustedes sin ojos, a ver si es lo mismo. No, Claro, 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 este es claro. mi camino y punto. Lo que me ha tocado vivir. Y entonces estar sorteando eso era cada paso, cada momento, cada pensamiento, cada dificultad, cada goce, cada experiencia, cada sonrisa. Cada vez que me sorprendía era, Rafa, es que esto es la repetición de tu vida. Y para mí ahí entendí que yo no había entrenado los últimos 6 meses durísimo para subir el Claro. Everest. Que yo en ese momento había entrenado 35 años de mi vida. De tu vida completos, claro. Y entonces llegamos a la cumbre sur y fue de, wow, güey, ¿cómo subimos esto sin tres de mis sentidos? Y yo por dentro decía, qué chingón eres, Rafa, qué chingón eres. Bueno, perdón que hable en mexicano. Qué No, no, bueno no, eres. adelante, adelante. Y qué bueno eres, pero para mí, no versus los demás, de qué Claro, bueno claro. la forma en cómo te estás adaptando. De ahí nos bajamos un pequeño filo, nos enfocamos hacia el Hillary Step y fue más sencillo de lo que había pensado. Fue sencillísimo cruzar el Hillary Step. Y mira que no es fácil, ¿eh? Es como el del hoyo que mencionamos ahorita, el glaciar de Kumbu, que Sí, pues, es peligroso, el Hillary sí, Step. tal cual. Y al terminar el Hillary Step, había una persona que desconozco su nombre, pero una persona que estaba sentada y que no dejaba pasar. Entonces Guessman va como 4 metros adelante de mí siempre y me grita, be careful. Entonces llego, toco la persona y la tomo de los hombros y le digo, excuse me, guy. Y lo estoy brincando. Y cuando lo cruzo le digo, thank you, guy. Y Guessman me grita, obviamente en inglés, está muerto. Oh, Dios. Entonces era una persona que había muerto y se había quedado ahí. Y fue choqueante y Guessman me dice, move, move, move. Entonces sigo caminando y pues unos minutos me quedo con esa persona en la cabeza. En mis creencias personales, bendiciones y descansa en paz.
Claro. y sigo caminando y me cuestiono muchas cosas. Y esa persona, que no sé su nombre, me dejó una de las enseñanzas más bonitas en mi vida. Y lo digo con mucho respeto. Él se murió haciendo lo que le gustaba, porque estaba ahí por decisión personal. Él se murió haciendo lo que le apasionaba. Y entonces, con el tiempo, esa persona me regala una de las frases más bonitas para mí en mi vida, que el día que la muerte me agarre, que me agarre viviendo. Claro, Rafa, haciendo lo que tú disfrutas, haciendo lo que te gusta. Exacto. Haciendo lo que te gusta, lo que disfrutas. Obviamente tiene que, yo siempre digo, no hay nada más peligroso en la vida que un pendejo entusiasmado, así es que debe de haber, Un debe de pendejo haber, entusiasmado. debe de haber coherencia, debe de haber muchas cosas, pero viviéndotelo, atreviéndote a disfrutar aquí el ahora, las personas, el momento, los lugares, lo que tienes y lo que no tienes. Y pues nada, el resto es historia. Los últimos pasos sentía cómo el viento pegaba cada vez más fuerte, sentía cómo se movían esas banderas de oraciones y sabía que estaba a unos pasos de la cima del mundo y el 23 de mayo a las 6:33 de la mañana estaba parado en la cima del mundo. Bueno, Estaba a 8,848 metros de altura. Fuimos los primeros que hicimos cumbre ese día, así es que tuvimos la cima unos momentos para nosotros. Me pude despedir de mi madre, le di las gracias por haberme forjado ese espíritu y era momento de dejarla descansar, que viera y se sintiera orgullosa del hombre que había forjado y que su legado no terminaba con ella, que yo era extensión de su legado y quería que fuera orgullosa del legado que necesitaba seguir siendo escrito. Por supuesto, festejé, grité, me emocioné, me abracé con Gesman, con Nima, otro Sherpa que nos alcanzó por ahí. Estaba maravillado del lugar en donde estaba y también me pude sentar 5 minutos en esa cima en silencio, en la rampita para llegar a la cima. Me senté ahí 5 minutos en silencio, le pedí a Gesman silencio. Y cuando estábamos ahí, me acordé que 17 años atrás estaba así, en la misma posición, sentado en la esquina de una cama, saliendo de una cirugía. Me había quedado ciego. Y en ese momento, en ese día de la cirugía, decía, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Quién me va a querer en estas condiciones? ¿Voy a poder ser feliz? 17 años después le daba respuesta a todas esas preguntas en la cima del mundo, pero esencialmente en mi cima. qué bonito, Rafa. Y que me siento tan identificado contigo, Rafa, en ese Oye, cierre. me hubieras mandado unos Kleenex desde España, por favor. Lo que pasa es, Rafa, que cuando venga a visitarnos, que aquí tienes una casa, te lo voy a dar aquí en persona. Mira, Rafa, te dice mi esposa, dice, tu mamá está orgullosa de ti, quédate tranquilo con eso, todos estamos seguros de que es así. David, que te conté, mi amigo venezolano alpinista, dice, es verdad que controlar los pensamientos y las emociones es muy importante. Y de hecho, él también conoció a su esposa en la montaña. Rafa, yo no voy a hablar de tema técnico de alpinismo porque no viene al caso. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué enseñanza te dejó el Everest a ti? ¿Qué enseñanza te han dejado alcanzar todas estas cimas? Mira, Rafa, hoy mismo
Hoy mismo te cuento lo que me pasó aquí en casa. Yo fui sometido a una cirugía bariátrica el 20 de mayo y bueno, he adelgazado, ya voy por 71 libras. Y esta mañana yo me sentía muy débil, muy débil, cansado, agotado. Y mi esposa me veía y me decía, ¿qué te pasa? Yo, que estoy cansado, es que no, y tenía que ponerme a trabajar, es que no me concentro, es que estoy agotado. Óyeme, después de ti, Rafa, que yo voy a salir, que no se me ocurriría decirle a mi esposa que no puedo porque estoy cansado. Y estoy seguro que quien vea tu ejemplo, yo no te lo voy a decir, o sea, bueno, me dijiste que estaba muerto, pero cuando esa persona estaba sentada ahí que no dejaba pasar a nadie, o sea, es que soy yo esa persona y te veo y veo que un ciego me está pasando por el lado y digo, ¿qué hago aquí? Vámonos, me tengo que parar y seguir, o sea, que estoy o sea, has influenciado positivamente en muchas personas, pero en ti, ¿tú qué has sacado? ¿Qué te ha enseñado el Everest y todas las montañas? Lo voy a decir con mucho respeto y repito, es mi enseñanza. Cada Claro, uno toma sus propias enseñanzas, ¿no? De la vida, de la montaña y de cualquier otro lugar. Para mí el Everest solamente es un cerrito. madre Es un mía, pequeño, Rafa, pero qué cerrito, ¿eh? es un pequeño cerrito porque he aprendido que las verdaderas montañas son las que están aquí a ras de piso, las que enfrentamos todos los días, la vida, el amor, el trabajo, tu espiritualidad, tu salud, tus relaciones familiares. Esos son los verdaderos retos. Gracias al Everest solamente me di cuenta que materialicé lo que aprendí durante muchos años, que estoy enamorado de la montaña, que he conocido a personas increíbles y que el nivel de experiencia, el nivel de resultado y de éxito personal no se mide por la altitud. Y es realmente lo mismo aquí a ras de piso. No eres más exitoso si traes un Ferrari o un Volkswagen. Eso no te determina tu éxito. El éxito va encaminado en otros sentidos. Lo que vales no es por cuántos 8000 le subes. Lo que vales no es por qué tienes en la cartera o en la cuenta de banco. Creo que la mejor enseñanza que me ha dejado en general la montaña es a vivir con un poco más de soltura. Se escucha trillado y es agradecer el aquí y el ahora y atreverse a la vida, porque así como muchas personas me dicen, güey, pero ¿por qué te vas a la montaña y luego tú que no ves? Es más peligroso, ¿cómo crees? Eh, bueno, ¿cuántas personas no se mueren duchándose cuando se caen? Claro. ¿Cuántas personas no se mueren cruzando la calle? ¿Cuántas personas aparentemente sanas no mueren de un paro al corazón y se van en unos minutos? Me pasaba algo muy chistoso el año pasado, en octubre. Iba a ir con una amiga montañista a escalar en la pirámide de Carstens. Y mi amiga me decía, oye, Rafa, me tengo que ir, tenemos que ir antes, por favor, porque para un récord, no sé qué. Y le digo, yo no puedo por el trabajo, pero dale, vete tú sin problema. O sea, dale, dale. Yo con el más feliz del mundo que pongas el récord, ¿no? Dale. Y entonces ella se va. Y yo digo, ¿y si me voy a la montaña solo? ¿Y si me compro unos tickets e intento conseguir un guía local allá con quien subir? Y se me ocurrió subirlo en historias. Oigan, ¿qué creen? ¿Y si me voy a la montaña? Y no tienes idea cuántas personas me escribieron y me dijeron, Rafa, es que escucha el universo. El universo te está diciendo que no vayas. Y yo decía, no, no. El universo también tiene que saber mis deseos, mis ganas, mi energía, que sienta también cómo simbran mis pasos, las ganas y la voluntad de vivir. Y era más fácil encontrar un no como respuesta a 20,000 kilómetros de distancia
que tomar unos boletos de avión, volar y a ras de la montaña, que me digan, ¿sabes qué? No encontramos ningún guía, no podemos o nadie se animó a guiarte. Y fue de las experiencias más bonitas que he tenido y más retadoras, la pirámide de Carstens en Indonesia. ¿Y por qué, Rafa? Haber ¿Por llegado qué? a la... Pues porque, otra vez el mismo cuento, mi guía no hablaba inglés, pero este de plano no hablaba nada de inglés. Solamente me Oh, decía, up, down, ok. No, 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 no. Entonces, ese fue el reto, es una montaña. A mí los glaciares, la nieve, el hielo se me facilita mucho en movilidad, es mucho más sencillo. La roca no. Y es una montaña rocosa, con mucha escalada vertical, con mucho rapel. wow. Las condiciones de las cuerdas no son nada buenas. Y ese es el grado de complejidad que hacía. Pasas una cuerda fija, caminando así como malabarista, que son como 30, 40 metros. Eso fue facilísimo. De hecho, lo tengo montado en mi Instagram en los videos fijos. Eso fue de lo más sencillo y decían que era de lo más peligroso, pero las montañas muy rocosas me lo complican todo y sin llevar pues un compañero con el que había trabajado, eh, pues sí le dio ese extra grado de dificultad, pero repito, cuando encuentras a alguien con quien compaginas y a pesar de que hay Claro, una barrera del idioma y cuando verdaderamente hay voluntad, no ego, sino claro. voluntad de hacer las Voluntad. cosas, suceden. Y a veces en la montaña estaba ahí, estaba haciendo algunos cruces, algunas escaladas, y yo por dentro decía, ¿no le estaré rascando los huevos a León? Y decía, no, no, a ver, quítate esos pensamientos de la cabeza porque justo esos pensamientos, una cosa es discernir entre lo que no es óptimo y otra cosa es autosabotearte. Y decía, no, aquí me estoy autosaboteando. A ver, quítate esos pensamientos de la cabeza y les puedo decir que la pirámide de Carstens ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Para terminar el Seven Summit me hace falta la Antártida, pero la verdad ya no me quita el sueño hacer el Seven Summit. ¿Por qué? Porque la Antártida es una montaña que cuesta 55,000 $. Y por mí es por dos, ¿no? Porque es pagarlo de mi Claro, compañero en el mío. Son $110,000. Digo, claro, puta, con $110,000 me divierto mucho más en Bolivia, en Chile, en Argentina. Me voy a los Alpes suizos, me voy a Nepal. Se me hace una locura. Y creo que es eso mismo. Ya me dejó de importar el ego, del récord, del proyecto y solamente disfrutar. El agosto pasado estuve en Bolivia y se me ha hecho uno de los lugares más bonitos para escalar. Nos aventamos algo técnico por allá y fue espectacular. Y entonces ya no se trata de los metros ni de la altura, sino de conectar en la montaña. Y sí, suena esotérico y perdón, como decimos en México, un poco mamador, pero es la realidad. Rafa, tú sabes que después ya fuera de cámara, en privado, te voy a poner en contacto con mi amigo que, que para mí de verdad es David, te digo que es el rey de los Alpes. Te voy a poner en contacto con él porque lo que hace, para mí es un orgullo de Venezuela a los Alpes, pero bueno, eso ya lo hablamos fuera de cámara. Pero tú sabes que esta pregunta no iba, pero James me pidió que te preguntara, y es que yo te hablo hablando de montaña como si fuera, me voy al patio de la casa, y James dice, ¿cómo te costeaste todas estas hazañas? Porque él quería visitar los restos de un tío de él que parece que murió en el Everest. Entonces, claro, yo te oigo hablando, Rafa, y es como, Rafa, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cuánto cuesta esto? O sea, ¿qué cuesta? ¿Cómo te financia? Porque no, barato Soy, no puede ser. no, soy sobrino de Bill Gates, entonces no. Tío Bill te manda el dinero. Tío, ¿me puedes transferir, por favor? Eh, no, a ver, mucho fue de mi bolsa, mucho fue de mi bolsa, pero también llegó un punto donde muchas marcas se asociaron en este proyecto Claro, porque, pues, al final del día, de manera directa e indirecta,
podemos mandar muchos mensajes afuera y representamos valores de muchas marcas. Estuve sponsoreado, ¿puedo decir marcas? Sí, claro, Rafa, adelante. Y de hecho, Rafa, Estas, no solo puedes decir marca, sino que quiero que promuevas tu negocio de talking, de empoderamiento. Claro, adelante, adelante, Rafa. bueno, pues estuve patrocinado por marcas como Toyota, Movistar, casas inversoras mexicanas, Electrolit, que seguramente la conocen, GoPro, The North Face, solamente por mencionar algunas y no porque las demás. Ah, bueno, aquí va otra. Nivea nos patrocinaba y era buenísimo porque Nivea al ciego, Dios mío, era un chiste de mono, era buenísimo. Mira, ahora que estoy cayendo. Yo me imagino el Entonces, bullying que te habrán hecho, Rafa, con el eh, Nivea. no, y entonces, pues fueron marcas que también apoyaron mucho este proyecto y que eh, la verdad hacían que esto fuera posible, porque ya un tema como Everest, desde tus propios recursos, y después te Claro, vas a otra montaña como la pirámide de Carstens, que te cuesta $20,000, pues es insostenible, ¿no? claro, claro. Y esta última montaña de la pirámide de Carstens ya la sorteé con al principio y en este final ya lo he solventado con mis propios recursos, pero pues nada, ahora trato de hacerlo sostenible contando historias y que las marcas sean estos puentes para contar historias. Obviamente, como cualquier acuerdo comercial, las marcas no solamente buscan una historia bonita, sino que tenga este sostén comercial, este retorno de inversión donde la marca sea visible, ¿no? Wow. Y entonces, claro, cuéntame del negocio que tienes de contar historias. Ah, bueno, pues más allá de empoderar gente o Oye, de... Rafa, te he tenido que llevar yo para que pueda promover el negocio, ¿eh? Te he Sí, tenido sí, que sí, no, llevarte ahí. sí, pues nada, me dedico a dar conferencias. Yo soy de profesión abogado, soy empresario, por ahí me dedico a otros temas de otro ramo ajeno completamente a esto. Sin embargo, tengo 14 años dando conferencias. Sí, efectivamente, en algunas cuento mi historia de vida, son temas de desarrollo humano. Sin embargo, ya lo aterrizamos también en un lado empresarial. Con mi equipo de trabajo, aterrizamos todo esto en un lado empresarial, donde comunicamos y tratamos de trabajar herramientas y valores con las personas, pero todo lo hago a través de contar una historia, así como tengo una conferencia que se llama Everest de intentos se construyen sueños, obviamente el storytelling se narra a través del Everest y así tengo otras conferencias donde el triatlón es el punto central o donde una carrera de ultradistancia es el punto central o donde hablamos sobre, también estuve en la parte paralímpica yo, entonces donde también hablamos de este tema del alto rendimiento, pero ya aterrizado a nivel empresarial o, repito, al nivel en desarrollo humano. Y lo que trato no es de, sí, qué bonita la vida y no se rindan y guau, no, no, no. Eh, me parece lo más barato y lo más básico. Lo que Claro. yo trato, y siempre se los digo a todos, yo lo que hago es, voy, te cuento una historia, por supuesto te pongo herramientas a tu disposición, pero es como, vengo a servirte un buffet. En este buffet, tú te sirves de lo que más te apetece, de lo que más crees que te nutre a ti. Y ojo, por oler el buffet nadie engorda, así es que disfruta este buffet que traigo para ti, ¿no? Y cada uno se sirve de lo que le acomoda, de lo que le nutre, de lo que necesita. Rafa, tú debes tener en esas charlas, por cierto, voy a dejar en la descripción de este video el email corporativo de Rafa y los datos que él me autorice para que las personas puedan contactarse en lo que estén interesados en sus charlas. Me Rafa, pueden seguir en mis redes sociales como @RafaJaimeMX o en mi sitio web www.rafajaime.com. que también lo voy a dejar en la descripción de este video. Oye, Rafa, tú debes tener, estamos llegando ya a la parte final de la entrevista, tú debes tener muchas anécdotas, pero tú debes tener alguna de que te haya tocado tu corazón, alguien que en alguna charla se te haya acercado a ti y te haya dicho, Rafa, yo he estado pasando por esto, por esto y por esto, y después de esto yo siento, ¿cuál ha sido la que más te ha tocado, Rafa? Es que creo que no podría decir una que más me ha tocado, han sido momentos de todo tipo. Madres que tienen incertidumbre con sus hijos, o un padre, una madre que tiene un hijo con alguna discapacidad, un empresario que se acercaba y decía, güey, me acabas de hacerme sentir que mi vida es demasiado vacía, que solamente me dediqué a generar dinero,
a un tema material y no tengo ningún propósito más que ser billetes y me has hecho sentir tan vacío. Gracias, cabrón. Me ha tocado, en México estamos atravesando una situación complicada con, no voy a decir la palabra porque a veces acá en redes sociales o en otros lugares lo censuran, pero jóvenes que se desviven, Ya. ¿sabes a lo que me refiero? Sí, claro que sí. Y es un tema muy complicado que tenemos en México y jóvenes que me han escrito, que se han acercado conmigo, me dicen gracias porque me ayudaste a no tomar esa decisión. Creo que cada cosa es bien diferente. Niños que con su simpleza, con su naturalidad, con su inocencia, te dejan algo. Les voy a platicar algo así rapidísimo que me acabo de Sí, acordar ahorita. adelante, 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 Rafa, claro. Eh, yo pues colaboro mucho con fundaciones o asociaciones con niños con cáncer y en una ocasión estaba con una asociación que se llama Mind Colima y fui al centro de cancerología a conocer a los niños y la verdad es que me enamoro de todos los niños con ese ángel que tienen. Pero me tocó conocer una niña que se llama Carlita, que Carlita ya era adolescente y Carlita tenía un retinoblastoma, una misma situación, y Igual que ella tú. sí, y no se quería operar. Los papás, cuando los conocí, pues me acordé mucho de cómo estaban mis papás. Yo venía de la Concagua, recién venía de la Concagua, y en mis creencias personales, yo siempre cargo un rosario conmigo. Y esa vez que estaba acercándose a la cumbre de la Concagua, pues siempre llevas una playera de compresión abajo, y yo mi rosario lo traía en la espalda, no sé cómo giró, pero del lado del corazón. Entonces, no sé, mis creencias personales era como de, aquí me están cuidando, se está haciendo Claro, presente. Vale. claro. Cuando estoy conociendo a Carlita, le digo, la decisión es tuya, Carlita. Le digo, te quiero hacer este pequeño regalo, Wow. que, lo, que así como me cuidó, yo sé que te va a cuidar a ti. Estuvo en lo más alto de América y así tienes que estar tú, en lo más alto, Carlita. Se lo regresé, se lo di. Les estoy hablando que esto fue en febrero del 2021. Cuando voy nuevamente después del Everest, pues recaudamos $500,000 que entregamos a esta asociación por haber escalado el Everest. Me puse a hacer un funding y les pude entregar ese recurso para que los niños solventaran pues, parte de sus procesos de quimioterapias y di una conferencia en beneficio de AMANC también. Y al finalizar la conferencia, pues convivo, me tomo fotos con las personas. Y la última familia que estaba era la familia de Carlita. No. Yo no sabía quién estaba ahí. Y se acercan los papás y me dicen, no los reconocí, la verdad, y me dicen, hola Rafa, ¿cómo estás? Oye, te tenemos una sorpresa. Y se acerca Carlita y, hola Rafa, ¿te acuerdas de mí? Y esa voz sí la reconocí. Ah, Carlita, y la abracé, ¿cómo estás? Muy feliz, no sé qué, oye. Y estábamos platicando. Y me dice, esta noche vengo a regresarte algo que me diste. Los doctores ya me dieron de alta, ya no tengo cáncer. Seguiré en vigilancia, wow. pero ya no tengo cáncer. Y ahora te regreso tu rosario porque a mí ya me cuidó lo que me tenía que cuidar. Wow. Entonces, esas son las cosas que me mueven. Y no se trata de que reconozcan que eres buena o mala. No, no, no. Es porque no necesitas aplausos ni adulaciones o focos para hacer las cosas bien. Y creo que eso es lo que le da paz a mi corazón. Yo no sé si nacemos con un propósito en la vida, pero lo que sí sé es que yo sí le puedo dar un propósito. Desde el lado consciente sí le puedo dar un propósito. Y durante toda mi vida he entendido algo. Por lo único que he luchado es por tener paz. Y hoy la tengo. No solo que la tienes, Rafa, que lo transmites. Y desde que tú empezaste a hablar, Rafa, yo dentro de mí estoy pensando, sé que mi esposa también, óyeme, tú tienes, de hecho mi esposa te dice, wow, qué testimonio más hermoso. Rafa, Dios te ha usado, o sea, Dios tiene contigo y te lo está demostrando grandes cosas. O sea, Dios está contigo, sus ángeles están contigo cuidándote. Rafa,
De Pues verdad, te doy las gracias, Rafa. Te doy las gracias por la oportunidad. Hemos llegado al final de la entrevista. Gracias, Rafa, de verdad, por la humildad, por lo que eres, por lo que nos has enseñado a todos nosotros. Gracias de verdad, Rafa. Gracias, Rafa. al contrario, muchísimas gracias por la paciencia nuevamente, Jordi. Gracias por dejarme compartir contigo, con tu gente, con tus amigos, con tus seres queridos, con tu esposa y a quien le llegue este episodio, esta conversación, que es una conversación normal, no es una conversación ni extraordinaria, ni para ser ejemplo de vida. Es lo que decía en un inicio, de un tipo común y corriente y que lo que único que hace es tratar de vivir. Y creo que es ahí hacia donde va mi filosofía. Mi filosofía es de intentos. Intento levantarme todos los días y aprender algo nuevo. Intento hacer cosas diferentes. Intento resarcir mis errores porque los tengo. Intento divertirme. Intento subir montañas. Intento vivir. Y todo se construye con un primer paso, con un primer intento. Y eso es lo que hago. Si me quieren recordar con todo el cariño del mundo, que sea como el tipo de intentos. Rafa, dice James, ser un ser de luz. Y Eva te dice muchísimas gracias. Oye, Rafa, déjame hacer una preguntita que no puedo dejar pasar. ¿Alguien en algún momento te ha dicho, tú no puedes? Sí, me lo han dicho muchas veces. Sí, por supuesto, me lo han dicho. Y hay cosas que definitivamente no puedo. Pero primero me dicen, no puedes, lo intento. Y si no puedo, pues ni modo. O sea, dos, tres veces y digo, ok, sí, ahí Rafa, está. Realmente no si tú puedo. pasaste el glaciar del Gumo, que es peligrosísimo, que no sé cómo lo hiciste, Rafa. O sea, porque alguien que está viendo y que ve, de hecho, David sabrá de lo que hablo, y José Ángel de la montaña y yo que no está viendo, o sea, o sea, viendo ya es peligroso. O sea, ¿cómo lo pasaste, Rafa? No hay nada que tú no puedas hacer, que no me lo creo, Rafa. Pasaste eso, No, ya lo puedo hacer todo. O el Hillary pero bueno, Step. a lo mejor lo que decía hace rato, y que no lo abordé, que no, sí, 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 sí hay límites. Y lo voy a poner como ejemplo, mi límite muy puntual es no ver. Yo no veo con los ojos del corazón, sencillamente no veo. Y no está mal tener límites. Y yo siempre hago este ejemplo. Un límite efectivamente es una barrera. Para llegar a esa barrera tienes que haber caminado un buen trayecto. Y en ese trayecto hay aprendizajes, hay experiencias. Pero los límites no es el fin del camino. Tuviste, repito, una gran curva de aprendizaje, pero ahora lo que continúa es dar una vuelta hacia la izquierda o una vuelta hacia la derecha. Ir sobre senderos que ni siquiera pensabas o tenías presupuestados en tu vida. La ceguera fue mi barrera en mi vida, fue mi límite. Y ahí tuve que ir hacia otros caminos que jamás había imaginado y que me dieron la oportunidad de reinventarme y reescribirme para ser, estar en lo que estoy el día de hoy. Oh, Rafa, qué bonito, qué bonito. Gracias, Rafa. De verdad, muchísimas gracias, Rafa. Para concluir, nada más te pido que me le mande un mensaje a mi esposa, Rafa. Tú sabes que yo amo la montaña, a mí me encanta la montaña, pero mi esposa es más de playa. ¿Qué consejo tú me darías a mí para poder convencerla y que venga conmigo a la montaña? Bueno, primeramente a tu esposa yo le diría, por cada semana de montaña de Jordi, son 2 semanas de playa que tiene que pagar Jordi. Primero. Número Ok, uno. ok, Rafa, ¿hay algún otro? No, pues nada, a ver, y esto es como todo, que se viva yo siempre les digo a todos, al menos vale la pena vivirse una experiencia en la montaña, es lindo. Nos saca de la montaña no solamente treparse, altitud, roca, hielo, pues al final del día estás en una zona donde no tienes el confort, el hecho de derretir agua para poder tomar agua, o el hecho de dormir sobre el piso con una colchoneta inflada, que a lo mejor no duerme 100% calentita, Eso es lo que calientita, ella dice, eso es lo que ella dice. pero pues es una experiencia, a lo mejor si la comparten con pareja, que te diga, oye, una y ya tu mocha, a ver si el siguiente año para comprar otra, ¿no?
Y a lo mejor Jordi es de, oye, yo no puedo con la playa estar sud y sude todo el tiempo, y está bien, pues también creo que lo que hace bonito a las parejas es compartir ciertos momentos de la vida, pero también Sí, esas individualidades. sí, eso es Y verdad, no te eso es verdad. preocupes, no te preocupes, en la montaña no se liga. Tú ves, vamos, que la montaña no se liga. Gracias, Rafa, porque me tiraste al medio, ¿eh? O sea, yo que le había dicho que no. Bueno, Rafa, ¿y qué pasó con la rusa? Con la rusa, pues terminamos, anduvimos como 6 meses, de esos 6 meses tuvimos como 4 meses presencial, y pues bueno, íbamos por caminos diferentes, pero pues también yo sabía en un futuro que la distancia Claro. iba a ajustar, y pues bueno, aunque fuera por la anécdota, ¿no? Ay, qué bueno. Bueno, pues ya, ahora sí, nada. Pues gracias a todo lo que nos han estado viendo hoy desde, bueno, Miami, Brasil, República Dominicana, de aquí de España. Nos han estado viendo de Venezuela, Francia, de Chamonix, nos han estado viendo de Italia. Wow, bueno, en fin, no pararía nunca. Y hay muchísimas preguntas más que nos hicieron. Lo que pasa es que, bueno, a todos los que nos han hecho preguntas, yo quise preguntas técnicas dejarla para otro, porque no algún día, pero sentarnos en la parte ya más humana. Rafa, te mando un abrazo muy grande, gracias por todo. Me voy a comprometer a ponerte en contacto porque sé que te va a ir muy bien hablar con mi amigo David, que de verdad, y como latino que somos, nos vamos a entender. Así que muchísimas gracias, Rafa. Quédate conmigo aquí en línea. Gracias a todos, chicos. Gracias. Okay. Rafa, ya no estamos en vivo. Rafa, de verdad.